Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este martes 23 de mayo. Qué gusto que usted nos esté acompañando para seguir abordando esos temas tan importantes de nación. Como ustedes saben, nos acercamos a esas elecciones del año 2024 y es que los ánimos se calientan y cada vez comienzan a aparecer más situaciones que hacen dudar si las diferentes fracciones están listas, están preparadas hacia los comicios del 2024. En este caso, queremos saber, ¿es que realmente lo que ha publicado el periódico digital El Faro es cierto en que hay una alianza entre Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo? ¿Y cómo se pueden tomar las palabras del presidente que ha mencionado que esto desde hace años se veía venir? Es que los partidos tienen totalmente libertad para competir y tienen posibilidades. Y sobre todo, hay transparencia rumbo a esos comicios. Y sin más, lo estaremos analizando esta noche con nuestros invitados estelares. Estamos hablando primeramente del presidente del Movimiento Libertad, doctor Fortín Magaña. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto estar acá nuevamente. Un placer estar también con Eugenio. Encantado que nos haya aceptado la invitación. Gracias. Y también tenemos en el estudio al experto y consultor de temas electorales, Eugenio Chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Encantado que nos haya aceptado la invitación. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad. Gracias, José Miguel. Este es un programa que aporta mucho en información y en democratización para el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Encantado de tenerlos por acá. Entonces, no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Vamos entrando en materia sobre esta supuesta alianza. En caso de ser cierto que Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo han conformado una alianza, podría ser suficiente como para hacerle frente tanto a la bancada Cian como hacer un contrapeso al presidente Bukele. Doctor, por favor. Mire, todos hemos visto una popularidad hace algún tiempo pues bastante mayor de lo que tenía el señor Bukele a lo que actualmente tiene, pues es un descenso de lo que ellos decían que era el 90 y pico % hasta una popularidad individual del 60% según la última encuesta y una preferencia por el partido, ¿cómo se llama? Nuevas Ideas, de más o menos el 40%. Eugenio nos va a dar las cifras exactas porque es un experto en esto. Pero lo que sí es cierto, entonces la gente dice, si las elecciones fueran hoy, entonces ganaba Mr. Bukele. Sí, como dice Eugenio también, pero las elecciones no son hoy. Lo que sí tenemos es que hay un descenso de la popularidad de este señor y ese descenso de varias decenas es absolutamente importante. Por el otro lado, vea la rapidez de la respuesta del señor Bukele delante de la propuesta periodística del Faro. Después que ha pasado los últimos 2 años, o 3 o 4 años, diciendo que el Faro miente en todo lo que dice, ahora resulta que le tiene una credibilidad increíble a lo que el Faro dice. Bueno, pues ciertamente yo fui entrevistado junto con otras muchas personas en esta publicación o para esta publicación que hizo el Faro y de esto vamos a hablar con profundidad. Pero también es cierto que aunque el señor Bukele pase diciendo que él siempre dijo que Arena y el Frente son lo mismo, no puede ser algo más absurdo. Evidentemente el Frente tiene su propia ideología y Arena ha tenido también su propia ideología. Ideologías que no comparten ni Nuestro Tiempo ni Vamos. Pero una cosa son las ideologías, pero también por el otro lado, como yo he dicho frecuentemente, este es el momento de apartar las ideologías y de trabajar por un ideal. Y el ideal común es rescatar la república. El ideal común es salvar a la democracia.
volver a hacer que los salvadoreños tengan un juez al que puedan recurrir si sienten que sus derechos son violentados. ¿Qué hace un salvadoreño corriente el día de hoy si un gendarme lo agarra y se lo lleva preso porque le caía mal al gendarme? Porque el gendarme quería a la novia de ese pobre señor, un muchacho que vivía allá en el cantón de Chirilagua. ¿Qué hace ese muchacho de Chirilagua? Nada, porque ahorita no hay nada que hacer. A ese muchacho se lo llevan preso, y no estoy hablando de los mareros son otro punto. Pero estamos hablando de que cualquier persona es sujeto de cualquier abuso de autoridad y no hay jueces que pongan límites. ¿Por qué? Porque los jueces no son independientes. En síntesis, la condición en El Salvador ha hecho que hayamos perdido la democracia. Y por eso, aún con ideologías diferentes, los partidos políticos y la sociedad civil reunida en distintas organizaciones, una de esas es Resistencia Ciudadana, en la que estamos con Eugenio y otros buenos amigos, como, pues por mencionar un nombre de alguien que visita este canal con frecuencia, también pues nuestro amigo Ronald, ¿verdad? Omaña, pero es una organización fuerte, Resistencia Ciudadana, que reúne a un grupo de organizaciones y que está proponiendo también, o tiene propuestas para esta, vamos a decir, alianza electoral, alianza política, respetando cada uno sus ideologías. En síntesis, Bukele una vez más está mintiendo. Cada quien tiene su ideología. Nunca Arena, el Frente, Vamos y Nuestro Tiempo han sido la misma cosa. Pero todos juntos se están reuniendo porque todos reconocen que hay un mal superior. Y ese mal superior, ese ser maligno, está en Nuevas Ideas. Y por eso es que los demás dejan sus diferencias para presentar una candidatura única. Ok, Eugenio, chicas, tomando en cuenta o suponiendo que las declaraciones o las investigaciones del Faro son verídicas, ¿realmente el objetivo común es salvar la democracia a pesar de que un sector diga, no, es que la democracia está más fuerte que nunca que en los últimos 30, 40 años? Yo creo que hay una gran verdad en el escenario político, y es que ya hay una coincidencia de todas las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos populares y sociales por construir propuestas que sirvan de insumo a los partidos políticos para llevar una sola candidatura desde la sociedad civil puesta en alguno de los partidos políticos legalmente inscritos que son opositores a Bukele. Esa es la verdad, eso es lo que es cierto. O sea, hay una coincidencia del pueblo salvadoreño que está cansado, que está hastiado de las malas políticas de Bukele. Hablamos de un extenso régimen de excepción que violenta los derechos humanos, hablamos de un descalabro económico del país que ha llevado a las nubes el alto costo de la vida, el precio de la canasta básica. Hablamos de programas sociales que fueron extinguidos por este gobierno. Entonces, esa sociedad, cansada de los excesos de Bukele por el Bitcoin, por los abusos, por la publicidad falsa, pues esta sociedad civil, con los movimientos populares, decidimos construir una sola candidatura que debe de ser ofertada a los partidos políticos y a los partidos grandes, que fue lo que les pedimos. Le pedimos a Arena y le pedimos al Frente que no lleven candidatura presidencial en este periodo y que cedan el espacio. ¿Y eso realmente es estratégico? ¿Cómo? ¿Eso realmente es estratégico, decirles no pongan un candidato cada uno? Es estratégico porque si Arena lleva candidato por su parte, si el Frente lleva candidato por su parte, se divide la oposición, y eso es estratégico. O sea, la oposición vista como movimientos populares, como organizaciones de la sociedad civil, nos estamos uniendo, nos hemos fortalecido, estamos construyendo desde la sociedad un proyecto común. ¿Cómo se justifica? Arena tuvo su tiempo y no resolvió algunos problemas del país, muchos problemas estructurales no los resolvió. El FMLN, partido al cual yo pertenezco, tuvimos nuestro tiempo, no resolvimos muchos problemas estructurales del país, y hoy Bukele
tras 4 años de gobierno, ha hecho un desastre de gestión con su partido Nuevas Ideas. Por lo tanto, pasó el tiempo del Frente, pasó el tiempo de Arena, pasó el tiempo de Bukele y hoy es el tiempo de la sociedad civil. O sea, solo la sociedad organizada será capaz de gestar una iniciativa de gobernabilidad, un gobierno de salvación nacional que sea capaz de superar todos esos problemas. La gente ya no confía en los partidos políticos tradicionales. Por lo tanto, este es el tiempo de la sociedad civil y es por eso que esta sociedad civil está construyendo una candidatura común, unificada, que represente los intereses de todos los sectores del país, y esta sociedad civil está tratando con los partidos políticos, con unos, para que no lleven candidatura y cedan el espacio, el Frente y Arena, que contribuyan en ese sentido, no proponiendo candidatos presidenciales. Ellos librarán como corresponde su batalla legislativa, su batalla municipal, y estamos trabajando con partidos de centro para en uno de esos partidos de centro colocar la candidatura que estamos ofertando. ¿Eso implica una coalición entre los partidos tradicionales? No, de ninguna manera, no hace falta. Si lo único que le hemos pedido a los partidos tradicionales es no dividamos el voto de la oposición y centremos todos los esfuerzos de la sociedad en una sola candidatura para enfrentar los desastres que Bukele está cometiendo en el país. Ese es el punto. Ok. Y a menos de un año para las elecciones presidenciales, es que hay tiempo para construir esa candidatura de sociedad civil. Eso, tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Hace poco se le había mencionado a los partidos de oposición. ¿Y dónde está su candidato o su candidata? Porque si faltaba un año, ¿creen que de un año van a poder construir a ese candidato idóneo para hacerle frente al presidente Bukele? Eso se decía hace unos meses. Ahora estamos viendo, y según también las mismas revelaciones del Faro, que hay una coalición, hay una alianza, y que comentan nuestros analistas que es bastante fuerte. Pero todavía hay tiempo para hacerle frente o para que el presidente Bukele pueda tener un contrincante de la misma magnitud. Doctor, por favor. En primer lugar, que la candidatura de Mr. Bukele es una candidatura inconstitucional e ilegal. Es decir, que él, en el momento en que haga propia la candidatura que ya había anunciado el 15 de septiembre del año pasado, señor Bukele se habrá expuesto como un delincuente. ¿Quiénes son los delincuentes? Los que delinquen, los que cometen un delito. Y él habrá delinquido contra la Constitución. Ahora, esto lo hará tener la responsabilidad jurídica a nivel nacional y a nivel internacional eventualmente. Ahora, el Bukelato ha hecho y sigue haciendo todo al punto de gastar. Solo en casa presidencial tenía $100 millones para
para propaganda. ¿Cómo se puede ver el asignamiento que él pidió a la Asamblea Legislativa de los 16 millones? Y eso, refuerzo. claro, eso es importantísimo porque quiere decir que ya se gastó los 100 millones de dólares. Entonces, si ya se gastó los 100 millones y ahora está pidiendo otros 16 millones, que son los primeros de otro montón de refuerzos presupuestarios para propaganda, Fernando. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el buquelato viene con todo. Le importa muy poco si esto es constitucional, es ilegal y todo lo demás, porque aquí eso ya no está ni en discusión. Lo puede decir el vicepresidente Ulloa, lo puede decir quien sea, pero es inconstitucional y punto. Eso es así. Entonces son 6 artículos o 7, ¿cuántos son? 7. 7 artículos que dicen que no se puede reelegir. Bueno, delante de esto, delante del más de $1 millón diarios que gasta en publicidad Casa Presidencial, no sabemos cuánto más gastan las otras instancias del Ejecutivo y de los otros órganos otrora independientes y ahora al servicio del buquelato, toda esta propaganda es imposible que sea contrarrestada por la gente de la oposición. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues sí, que tenemos a un Goliat que es un guerrero que no respeta la ley, que no respeta la Constitución, que no respeta nada, y por el otro lado nosotros nos presentamos con un David que verdaderamente va contra ese gigante horroroso que está rompiendo todo lo legal. Pero David ganó con una honda y una piedra. Y esto es de alguna manera lo que nosotros pretendemos emular. ¿Por qué? Primero porque tenemos la razón. Segundo porque gracias a que tenemos esa razón y gracias a que la mentira pues tiene, dicen en mi pueblo, patas cortas. Y después de 4 años del buquelato pues la gente ya se empezó a dar cuenta. Si es que todo lo que había prometido, claro, la gente del extranjero, los salvadoreños en el extranjero, algunos, los más ilusos, piensan que tenemos un tren del Pacífico, que tenemos la carretera de los Chorros, que tenemos el aeropuerto de no sé qué, y que tenemos el satélite Cusca-Chapa, pero no es cierto. Aquí sabemos que nada de eso es verdad. Y que las obras que ha concluido el señor Bukele, esas son obras que empezó el profesor Sánchez Serén, la gran mayoría. Bukele heredó 147 obras en proceso de ejecución presupuestadas, como el Hospital Rosales, por ejemplo. Que no lo ha comenzado hasta ahorita. Sí, y tiene los 170 millones del crédito del BID. Sí, pero ese terreno era donde estaba Maternidad sí. Antes. Y eso ya fue aprobado efectivamente en tiempos del profesor Sánchez Serén. Y Sánchez Serén, con muy buen tino, dijo, no voy a comenzar esta obra porque ya se iba a terminar su periodo. Entonces, si mal no recuerdo, fue el año que entra Bukele, que fue aprobada este préstamo. Entonces le dice al que comience, han pasado 4 años del tipo vociferando y diciendo mentiras y no ha comenzado el Hospital Rosales. Eso sí, la única obra que ha hecho en tiempo récord es un hospital para chuchos. Los humanos a él no le importan, pero el hospital para chuchos es así, hecho en tiempo récord. Pero un agregado en eso. Construyó, según él, el mejor hospital de América Latina, el más cool. Pero ¿qué pasó con la tragedia, esta vez muy lamentable, y nos condolemos con las víctimas del estadio Cuscatlán? Bueno, el hospital más cool de Bukele es el que está más cerca, y sin embargo ahí no llevaron ni un solo paciente. A los pacientes los llevaron al San Juan de Dios de Santa Tecla, hasta Sacamil. San Rafael de Santa Tecla, Sacamil. Que del Cuscatlán al Hospital El Salvador hay como 1,5 kilómetros más o menos. Exacto. Sí, inmediato. Pero a un paciente no lo llevaron porque ellos se supone que hay 2 hospitales ahí. Sí. La feria, que solo la pintó y le puso luces, y el vacunatorio que tiene enfrente, que también dijo que era el hospital más grande del universo, ¿verdad? O sea, y si me permiten ustedes hablar un segundo como médico, a mí me parece que es importante. Mire, a estas 2 doctoras que ahora son víctimas del buquelato, se las puede acusar de tontas, perdón que lo diga, pero realmente fue muy tonto el tuit que puso sobre todo una de las 2, porque la otra ni siquiera estaba enterada de lo que estaba pasando.
La otra lo que puso en su tweet, como pone la gente joven, es que qué turno más difícil o algo por el edificio. Ni siquiera sabía lo que había pasado en el estadio Cuscatlán, por lo que ella misma declaró en el colegio médico. La otra sí, la otra se la puede acusar de tonta. Un tuit de mal gusto, si ustedes quieren. Pero eso no es delito. Y sin ser oída ni vencida en juicio, la directora del Seguro Social decidió destituirla. O sea, eso demuestra cómo es El Salvador. La destituyeron ese día y le ordena al Bukele o quien perica sea, que debe de haber andado en onda, pero le ordena al Consejo Superior de Salud Pública, que no le podría ordenar si esto fuera una democracia, que le investiguen y que le quiten la calidad de médico. O sea que a esa pobre muchacha, que no conozco, le han arruinado la vida. ¿Por qué? Porque puso un tuit de mal gusto. Hombre, por amor del cielo, esto te demuestra al salvadoreño promedio y a nosotros que en El Salvador, uy, me voy a caer aquí. No, este Bukele. ¿Cómo se llama? Esto te demuestra que ¿cómo se llama? El bukelato no respeta la ley. No respeta la ley. Y que aquí no hay democracia. Entonces, cosas interesantes. Ni una persona en el hospital más cool del mundo. El vacunatorio nunca fue un hospital, hombre. Si cualquier médico sabe que un hospital lo primero que tiene que tener es la emergencia. Cualquiera que haya ido a ese lugar o haya pasado enfrente se ha dado cuenta que es lo que hay en el primer piso. Un parqueo. ¿Dónde quedaría la emergencia? En el segundo piso. ¿Y qué? ¿Van a llevar a un infartado cargado? Porque además tampoco hay ascensor. Nunca fue hecho como un hospital. El hospital tiene una emergencia que ni puertas con llave tiene, solo se abren y entran las camillas, siempre en el primer piso. Y es por la entrada de emergencias. Así está el Rosales y así están todos los hospitales del mundo. Entonces, eso nunca fue un hospital. Y del otro lado, la feria, que se supone cuántas camas dijo que tenía Bukele, que 1.200 camas y no sé cuántas UCIs y no sé qué, no llevan ni uno. ¿Qué te quiere decir? Esto te quiere decir que es otra de las mentiras del régimen. Bueno, ahí estamos, eso es lo que estamos en el país. Ya no sé ni por qué nos pusimos a hablar de esto. Ahora, bueno, chicas, siempre hablando en el aspecto de la democracia, y es que esto se lo he preguntado a muchísimos analistas. Se decía en primer lugar que un error de la oposición sería presentar un candidato porque estarían automáticamente avalando la candidatura del presidente Bukele. ¿Cuál es la perspectiva en ese aspecto? Una cosa no anula la otra. Que Bukele viole la Constitución no inhibe a la sociedad de rescatar la constitucionalidad del país, y la única manera de rescatar la constitucionalidad del país es ganando las elecciones a Bukele, precisamente, derrotando a Bukele. Y por lo tanto, si la sociedad civil, si los partidos políticos no presentamos opción electoral, Bukele es feliz, porque a Bukele no le interesa la legitimidad. Así es. No le interesa. Así como no le interesa la constitucionalidad, a Bukele no le interesa la legitimidad. Por lo tanto, si la oposición no participáramos en elecciones, eso no va a inhibir a Bukele de seguir cooptando todo el poder político del país. Por lo tanto, es una responsabilidad de la sociedad enfrentar a Bukele y enfrentarlo de manera unificada como sociedad civil, como movimientos populares, construyendo una sola opción política que puede enfrentar a Bukele. En este sentido, la gente cree que Bukele es omnipresente y omnisciente y todopoderoso. No es así. Por ejemplo, el mejor periodo electoral de Bukele fue la elección de 2019 y 2021. En 2019, con un padrón de 5.2 millones de electores, 5.2 millones de electores, Bukele obtuvo el 27% de los votos, 1.400.000 votos de 5.2 millones de electores. La gente tuvo la oportunidad de ir a votar por Bukele, pero no fue. Solamente el 27% votó por Bukele, en un momento
en que las encuestas le daban a Bukele en un rango del 83 y hasta el 93% de preferencias. ¿Qué lección nos da eso? ¿Estaban mal hechas las encuestas? No, las encuestas estaban bien hechas. El problema no son las encuestas. El tema es que mucha gente que participa dando opinión en las encuestas, en definitiva no asiste a votar. Por ejemplo, en esa elección es cuando menos salvadoreños han votado en una elección presidencial. Eso llama la atención. ¿Cómo es eso de que si tenemos el candidato más cool y el presidente más cool, es la elección en que menos salvadoreños votaron? Datos. La elección en que más salvadoreños han votado en este país fue 2004 con Antonio Saca. Votó en esa elección el 67% de salvadoreños. 67. Siguiente elección, Mauricio Funes bajó la participación del 67 al 62%, 5 puntos. Sí, sí. Siguiente elección, 2014, profesor Sánchez Serén, ¿cuánto votó en esa elección por las diversas candidaturas? Bajó del 62 al 56%, al 56%. Y cuarta elección, Bukele, 2019, bajó la participación del 56 al 51.8%. O sea, qué extraño que por el presidente más cool es donde menos se expresó la gente para ir a votar, y fue electo de 5.2 millones con 1.4 millones apenas, que representa el 27% de los electores. Pero sigamos viendo la tendencia. 2021, ¿qué pasa en el 2021? Con toda la fortaleza mediática de Bukele respaldando sus diputados, sus alcaldes, etcétera, de un padrón de 5.3 millones, creció en 100,000 el padrón, 5.3, asistió a votar el 50.2%, la mitad. Eso es usual en elecciones legislativas y municipales, que no vota tanto como en la presidencial. De 5.2 millones, ¿cuántos votos obtuvo el partido de Bukele? 1.2 millones, 1.2. ¿Cuánto representa eso en términos electorales? No el 83, no el 90% que él dice, el 22% del electorado. O sea, lo que dicen las encuestas, que están bien hechas, insisto, no es problema de las encuestas. Lo que ocurre es que quien participa en las encuestas no siempre va a votar. Una cosa es tener el 90% de preferencias en las encuestas, y otra cosa es cuántos votos se sacan en las elecciones. Y fíjate, si me permiten un segundito nada más. El día de ayer tuve una cena en la casa, mi esposa y yo, una cena en la casa con unos amigos. Uno de los amigos de uno de los partidos políticos contó una anécdota. Y a mí me parece una anécdota bien interesante. Este partido, me voy a reservar el nombre, pero este partido tiene varias alcaldías, algunas, pero tiene esta alcaldía allá en el departamento del que yo soy, de Huachapán. Y entonces el alcalde tiene a un mano derecha. Este que es el mano derecha es un hombre sencillo, que es el que primero sale con la bandera el día de las elecciones y anda por todos lados y anda detrás del alcalde todo el tiempo y todo lo demás. Y llegaron los encuestadores de una de estas compañías. Encuestas serias, porque también hay encuestas totalmente ficticias, ¿verdad? Pero una encuesta de las serias llegó y estaba en el parque del lugar. Entonces había una señora que también es amiga del alcalde y oyó lo que contestaba el señor que es el que anda con la bandera y todo lo demás. Y fue corriendo donde el alcalde y le dijo: mire, capitán, ya dije el nombre, bueno, mire, ¿cómo se llama? Allá está fulanito, que acaba de decir que va a votar por Bukele. Y entonces entra en cólera el alcalde y manda a llamar al de las banderas. Y le dice: vení, fulanito. Ajá, ¿cómo es eso que andas diciendo que vas a votar vos por Bukele? Ay, capitán, le dijo,
y no estaba enfrente un guardia y un policía, pues, ¿cómo voy a decir que no voy a votar por él si me pueden llevar preso con el régimen de excepción? Esto es verdad, es verídico, pasó. Las encuestas no es que estén mal, pero ojo, que tal vez tú puedas también recordarnos la cantidad de personas que dicen que no saben por quién van a votar. Y esa gente, muchos de esos, son votos contrarios, porque además solo Bukele ha anunciado su candidatura. Nosotros lo hemos tenido que mantener hasta el último momento por precaución delante de la dictadura. Quisiera que continuara con el análisis sobre lo que acaba de decir el doctor, pero eso no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el análisis sobre cómo está la democracia o cómo se siente la ciudadanía respecto a las próximas elecciones. Ahora bien, Eugenio Chicas, creo que tenía algo que compartir, un breve análisis sobre lo que estaba compartiendo el doctor. Efectivamente, las encuestas, la de la Gavidia y varias encuestas de la UCA señalan varios aspectos tendenciales que son muy importantes. En primer lugar, la generalidad de los salvadoreños prefiere que ya no se concentre tanto poder en una persona y en un partido. Eso ocupa ya el 53% de los encuestados dicen que prefieren que una sola persona y un solo partido no concentre tanto poder. Esto es muy significativo. Segundo elemento, hasta el 60% de los encuestados prefiere una asamblea legislativa más plural, que no esté dominada por una corriente de pensamiento político. O sea, la gente se inclina porque haya pluralidad. ¿Por qué? Porque la concentración de poder está distorsionando la democracia y gestando un marco dictatorial en el país. Y otro aspecto es que el 45% de los salvadoreños encuestados expresan no tener opción de por quién van a votar. Eso es bien importante. Entonces, eso es importante porque si la única opción que ha venido corriendo en la pista es la de Bukele y el 45% dice que no tiene opción y que va a analizar y a conocer, esperar a conocer qué opciones hayan para poder votar, eso significa que ese conglomerado no está apoyando a Bukele. En estos momentos en que la sociedad civil, los movimientos sociales y populares, lancemos una propuesta de candidatura para los partidos de oposición, en ese momento el electorado va a tener opción. Entonces, yo creo que en ese sentido, como decimos popularmente, no hay que dejarse apantallar por las encuestas, porque las encuestas, si bien reflejan un estado de ánimo, no se traducen a votos. O sea, generalmente muchas de las personas que son encuestadas a la hora del momento electoral no van a participar. Uno de los retos grandes en el país es el abstencionismo electoral. ¿Por qué? Bueno, 2019 solo votó el 51.8% del padrón, 51.8%, y 2021 el 50.2% del padrón. O sea, la mitad de la población no está votando. Hoy tenemos la oportunidad en que la gente se puede expresar y tenga una opción novedosa amparada desde las organizaciones de la sociedad civil, porque, insisto, este es el tiempo de la sociedad civil. Se agotaron los partidos políticos, no solucionaron los problemas estructurales los partidos tradicionales. Bukele ha fracasado en 4 años
intentando resolver los problemas estructurales, hoy es el tiempo de la sociedad. Doctor, se está hablando de una, permítame, Sí, se está hablando de una opción novedosa. ¿Es esto a lo que nos referimos cuando recientemente el Faro dice que existe la alianza llamada Sumar por El Salvador? No, yo creo que sí hay que aclarar eso, porque ahí los amigos del Faro tienen una inexactitud. Sumar tuvo un momento, es decir, Sumar fue la sumatoria de un montón de organizaciones de sociedad civil que empezó también a hablar con los partidos políticos, etc. Pero en estas últimas semanas eso cambió. En estas últimas semanas Sumar se convirtió en uno más de los grandes bloques o grupos de sociedad civil que hemos propuesto precandidatos. Estas precandidaturas el día de hoy, básicamente, y en los siguientes 2 o 3 días, si Dios quiere, se van a consolidar de quién va a ser nuestro hombre o mujer candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque existen varias organizaciones. Una de esas es Sumar, otra de esas es nuestra organización que se llama, ya lo decía hace un rato, Resistencia Ciudadana. Y además existe el bloque... Alianza El Salvador en Paz. Alianza El Salvador en Paz, el bloque de Resistencia Ciudadana y Rebeldía Popular. La coordinadora de movimientos populares. La coordinadora de movimientos populares, Viva El Salvador, etcétera. Movimiento Libertad y, ¿cómo se llama? Las señoras de Propaz y Trabajo, etcétera. Todos estos grupos están dentro de algunos de estas organizaciones. Pero el punto es que hasta el día de hoy todavía tenemos, la gente de Sumar ha preferido dar a conocer los nombres de sus candidatos. Nosotros, en cambio, hemos preferido mantener hasta el último momento la reserva del caso, porque, repito, entre hoy y mañana se va a tomar la decisión. Entonces, y eso lo van a decidir al final los partidos, porque lo que dice Eugenio es cierto, es el momento de la sociedad civil, pero también nosotros sí somos respetuosos de la ley y entendemos que la ley dice que son los partidos políticos el vehículo para llegar a la presidencia, a las diputaciones, a las alcaldías, etc. Y por eso es que hay una alianza entre los bloques de la sociedad civil, entre los que está Resistencia Ciudadana y Sumar, no como que Sumar es el que decide. No. Es que es una especie de... Ahí es un poco complicado porque también Sumar tiene representaciones inclusive de nosotros, de la alianza. Pero una cosa es las representaciones que tiene Sumar hacia adentro, porque es un esfuerzo bien importante que se hizo y se sigue haciendo, pero a este momento, hace un par de semanas, cambiaron la dinámica de las cosas y se decidió que cada una de estas organizaciones presentara 2 miembros de una especie de directorio. Ese directorio es ahora el que ha estado platicando con los precandidatos, viendo las fortalezas de cada uno, las debilidades que cada uno pueda tener y, como les digo, el día de hoy, en una hora determinada del día, va a haber una reunión ya con los partidos políticos. Bueno, yo quiero agregar ahí, yo creo que este momento político es muy importante para el país porque nos muestra lo siguiente: Bukele ha polarizado a la sociedad. Bukele no solo no ha resuelto los grandes problemas estructurales del país, sino que no fue capaz de gestar unidad en la sociedad. Bukele no ha sido capaz de desplegar diálogo con la diversidad de sectores del país en torno a los grandes problemas de la nación y, por lo tanto, este momento nos muestra 2 grandes resultados. En primer lugar, una coincidencia, un proceso de unidad
entre todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos populares. Se está gestando una amplia unidad, una especie de frente amplio de la sociedad para enfrentar a Bukele. Y en segundo lugar, es un momento maduro en el que se está gestando una sola candidatura de la sociedad civil y de la oposición para enfrentar a Bukele. Eso es un gran logro en este país después de haber enfrentado los excesos de un régimen dictatorial de Bukele que no ha sido capaz de unir a la sociedad, sino que lejos de eso la ha polarizado. La respuesta social es unidad de la sociedad y una sola candidatura para enfrentar a Bukele. Ahora, ya con los comicios del año 2024, es que se están presentando algunos problemas, como por ejemplo que el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha contratado a la empresa encargada de gestionarlo. Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal cual como cerrábamos el bloque anterior, nos estamos acercando a los comicios. Y es que la gente se pregunta, ¿por qué está tardando tanto el Tribunal Supremo Electoral en contratar a la empresa encargada de gestionar esta fiesta electoral? Eugenio, chicos. Bueno, lo que hay que señalar es muchos de los retrasos que están habiendo no son atinentes al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene experiencia, tiene una muy buena plantilla de profesionales, gente que durante 20, 30 años ha venido haciendo elecciones. ¿A qué se deben los retrasos? Es responsabilidad del gobierno y su bancada legislativa que de manera muy tardía propuso una ley para el voto en el exterior que apenas fue aprobada el 18 de octubre pasado, o sea, apenas 18 de octubre, para ejecutar en la actualidad, en 8 meses, un plan para votar por internet y de manera presencial electrónica en el exterior. Ese proyecto es ambicioso, importante para el país, pero con mucha premura lo han venido montando. A mí me tocó como consultor trabajar con el proceso electoral de México y de Panamá, que son los únicos 2 países de América Latina que tienen voto por internet, solo México y Panamá, para el exterior, nadie más. México montó ese proyecto en 6 años de trabajo, 6 años. Panamá lo montó en 4 años de trabajo para poder votar por internet, adaptar las plataformas, organizar el proceso, ajustar su normativa legal, preparar a los electores, desarrollar programas de capacitación, de promoción. 6 años un caso, 4 años en el otro. En El Salvador, Bukele y su bancada legislativa pretenden que en apenas 8 meses se monte un sistema de esa naturaleza. ¿Se le puede dar la razón ahí a las Naciones Unidas cuando les dijo que ya no quedaba tiempo para establecer el voto electrónico? Bueno, los tiempos son demasiado cortos y los riesgos son muy grandes, pero además el otro problema es que hay falencias, hay graves fallas en el diseño de la ley. Por ejemplo, la ley no registró la necesidad de hacer un registro de electores del exterior. La ley que fue aprobada el 18 de octubre pasado de voto especial para el exterior no registra el poder elaborar un registro de electores del exterior. Este es un tema grave porque riñe con la Constitución. El artículo 77 constitucional pone como requisito para poder votar estar inscrito en el registro electoral. A estas alturas,
a 8 meses de las elecciones, no hay un registro de votantes del exterior. ¿Por qué? Primero, porque no lo previó la ley. Segundo, porque han organizado una mesa técnica para configurarlo de manera urgente sin la participación del Tribunal Supremo Electoral. Lo montó Cancillería, lo montó Migración, lo montó el RNPN. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer un registro que es una especie de Frankenstein, en el cual cogen DUI vigentes, DUI vencidos, pasaportes vigentes, pasaportes vencidos, para con esos datos dispares intentar organizar un registro electoral. Por ejemplo, la ley no precisó, vamos a ver, qué edad de pasaporte se podía permitir para poder votar. No dice. Por ejemplo, el Estado salvadoreño tiene registro de pasaportes solo digitalizado, solo del año 82 a la fecha, en que ha emitido 2.4 millones de pasaportes. Bueno, pero la ley no reguló que al menos del 82 para acá se pudiera votar con pasaporte vencido. Se puede votar con pasaportes del año 60, del año 70. Mi abuelita podría votar y la señora ya se murió hace un montón de años, ¿verdad? Sí. Es decir, O sea, la ley está muy mal diseñada y eso está metiendo en aprietos al Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los pecados del Tribunal Electoral? Los 5 magistrados con los que yo tengo comunicación, con todos ellos, son personas que conocen de elecciones. Ya han hecho elecciones en el país, son personas capaces, abogados capaces, se han fogueado en eventos electorales a nivel internacional observando elecciones, conocen, saben de lo que estamos hablando, tienen capacidad. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un tribunal electoral sordo, ciego y mudo. ¿Por qué? Porque en el momento que se gestaba la ley de voto para el exterior no abrieron la boca. En el momento en que el gobierno trasladó el RNPN para el Ministerio de Seguridad, no abrieron la boca. Porque en el momento en que el gobierno ha derogado el artículo 291A para dejar el zaguán abierto y seguir ejecutando reformas a menos de un año de las elecciones, cuando en cualquier país democrático no se permite hacer reformas a menos de un año de elecciones, y el tribunal, bien gracias, no dijo nada. Entonces, al tribunal le falta asumir la investidura que le da la Constitución como máxima autoridad en materia electoral, ser un verdadero árbitro y detener las irregularidades que está cometiendo este gobierno, que está alterando el sistema electoral. Yo pregunto, y si Bukele cree tener tanta simpatía entre los electores, ¿por qué está torciendo tanto las leyes y el sistema electoral? Bueno, la respuesta me la daré tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. No se puede dejar de lado la derogación del artículo 291, inciso A, del Código Electoral. A partir de esto la gente se pregunta, entonces, ¿qué tan transparentes pueden ser las próximas elecciones? Doctor. Fíjense que es una cosa como interesante, ¿verdad? Es decir, el buquelato podrá tener mucho interés en hacer cualquier tipo de fraude o en hacer cualquier tipo de maniobra sucia, pero la maniobra más sucia que pueden hacer estas personas, y la están intentando hacer, es desmotivar la participación de las personas que no están de acuerdo con ellos. Pero hay algo que no pueden hacer, o por lo menos no han hecho,
Así lo hicieran ya sería terrible, pero lo que no han hecho es que como el sistema electoral salvadoreño fue diseñado para que unos se cuidaran de los otros, porque pues los partidos en el momento de las elecciones pues no confían mucho en el otro jugador, ¿verdad? Entonces todos los partidos tienen, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Una sábana electoral o lo que sea, en donde están los números de los votos que hubo, digamos, en cada urna. Y en el extranjero no han contado con algo importante. No han contado con que están usando el espacio estadounidense. En una reunión que tuvo personajes de la Embajada de los Estados Unidos con los partidos políticos, el representante de esa embajada advirtió a todos los partidos políticos que los Estados Unidos no fueran a intentar hacer un fraude, ¿verdad? A que va a ser en los consulados, va a ser en los consulados, pero también va a ser en los parques, quieren hacerlo por un mes, no sé por cuánto tiempo, y todo eso implica el espacio, vamos a decir, los internautas y todo el espacio mediático de los Estados Unidos. Esto nos da cierta tranquilidad. Nosotros creemos que el Buquelato no puede hacer lo que quiere hacer y creemos que tenemos una oportunidad. Si puedo terminar con esto, Fernando, cuando nosotros presentemos a nuestros candidatos, probablemente en las primeras encuestas que salgan ahí vamos a salir abajo, es normal, lo entendemos y guardemos este momento, pero poco a poco van a ir subiendo. No nos dejemos vencer por el Buquelato, tenemos que ir a votar y tendremos con esto, como dice otro amigo, voto masivo mata fraude. La verdad es que esperemos que todo salga bien. Caballeros, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos como siempre sin antes agradecerles. Doctor Fortín, ha sido un verdadero placer. Fernando, muchísimas gracias. Eugenio, qué gusto estar acá con ustedes dos y por supuesto con todos los amigos que nos han visto a través de la... Bueno, chicas, ha sido un verdadero placer tenerlo por primera vez en el programa también. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Gracias. Así sea. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.